Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura. Luego estaremos leyendo más sobre el capítulo 1, pero para empezar ya nos vale. Hermanos, lo primero que vamos es a situarnos rápidamente viendo quién es el autor de la carta. Vemos que es el apóstol Pablo. Vemos que la carta la dirige a un grupo en concreto de creyentes. A pesar de que sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. Sabemos que a pesar de que esto está dedicado y destinado de manera directa a un grupo de creyentes en Éfeso, aplica también a nuestras vidas. Como creyentes, como pueblo de Dios, esta enseñanza también aplica para nosotros. Pero Pablo se está dirigiendo a creyentes de Éfeso, a los que llama santos. Es interesante, de esto dijimos algo, creo que fue el jueves, que había personas que por venir de otro tipo de religiones, ahora como evangélicos solían decir, nosotros no creemos en los santos. Cuando alguien les preguntaba a lo mejor, ¿qué diferencia hay entre católicos y evangélicos? Yo he escuchado a muchos evangélicos que dicen, nosotros no creemos en los santos. Pero Pablo, ¿a quién está escribiendo? Pablo está escribiendo a los santos que están en Éfeso. Claro, nuestra manera de ver primeramente los santos, a diferencia de los católicos, cambia bastante. Nosotros no creemos que los santos son unas personas especiales entre el pueblo de Dios. No creemos que los santos son unas personas particulares en medio del pueblo de Dios, que tengan una vida perfecta y digna de ser canonizados. Creemos que los santos, tal y como muestra la Escritura, son todos aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando Dios te salvó, Dios te arrancó de las tinieblas y te llevó a su reino de luz. Cuando Dios te salvó, Dios te liberó de la esclavitud del pecado y te llevó a su reino. Es decir, Dios hizo un traslado en tu vida. Cuando nosotros hablamos de santidad, cuando hablamos de santificación en términos cristianos, hablamos de dos tipos de santificación. La santificación progresiva, que es el momento en el que el creyente, desde que es salvo, empieza una vida de crecimiento en santidad. Nosotros sabemos que Dios está obrando en nosotros a través del Espíritu Santo y día tras día nos está conformando a la imagen de Cristo. Pablo lo dice de esta manera, porque yo tengo la certeza de que el que empezó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día final. Entonces eso es lo que nosotros comúnmente llamamos como santificación progresiva. El proceso mediante el cual Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Esto no es de la noche a la mañana, por eso vemos que la gente después de un año cambia, después de 2 cambia, después de 3 cambia y vamos dando pasitos hacia adelante, despojándonos cada vez más del pecado, cambiando más nuestro carácter, asemejándonos más a Cristo, sacando de nosotros más y más obras de la carne, viendo en nosotros más y más fruto del Espíritu Santo. Pero aparte de esa santificación progresiva, hay una que se da en un instante, en el momento que somos salvos, y lo llamamos santificación posicional. Es el hecho en que nosotros somos separados para Dios, y eso pasa en el momento en que creemos. En ese mismo instante pasamos de las tinieblas a la luz. En ese mismo instante pasamos de condenados a salvos. En ese mismo instante pasamos de una eternidad en el infierno a una eternidad en gloria. En ese mismo instante pasamos de hijos del diablo a hijos de Dios, y eso se da en un momento. Y por eso Pablo se dirige a los creyentes, a los que ahora están en Cristo como santos. Así que si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, tú no vas a decir que no crees en los santos. Tú vas a decir que eres un santo. Santo no es alguien perfecto. Santo es alguien que está en Cristo. Somos separados para Dios. Pertenecemos a Dios. Nos ha separado del mundo, nos ha separado de las tinieblas y ahora somos santos de Dios. Separados por Dios y para Dios. A ese grupo de Éfeso se dirige Pablo y él añade una cosa interesante. A esos santos les dice que son además fieles, porque esa es una peculiaridad de los santos, deben ser fieles. No podemos decir yo soy un santo del Señor, yo pertenezco al pueblo del Señor y vivir como el mundo. Hermano, hoy hay personas que creen que se puede decir soy cristiano y vivir como el mundo.
Hoy hay personas que creen, hay un nuevo tipo de religión moderna que consideran que uno puede hablar como el mundo, decir insultos y palabras soeces como el mundo, ver el entretenimiento que el mundo se entretiene, las cosas vulgares que al mundo le divierte, practicar el pecado que el mundo practica, no relacionarse para nada con Dios y a pesar de ello ir el domingo a la iglesia y decir soy cristiano. Pero Pablo da una cosa peculiar aquí, a los santos que son fieles. Hermano, no perteneces al pueblo de Dios si caminas como el mundo. La Biblia es clara, el que practica el pecado es del diablo. Y por lo tanto, la fidelidad del creyente a Dios, el amor del creyente a Dios, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que podemos cometer errores, pero buscamos a Dios, amamos a Dios, nos quebrantamos cuando fallamos a Dios y buscamos cada día ser fieles a Dios. Esa es la marca de un creyente. Hermano, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes cantar alabanza, ser líder de alabanza, ser líder de lo que tú quieras, predicador, pastor, diácono, lo que quieras y decirme que llevas 20 años en el Señor. Si no amas estar con Dios, si no amas orar, si no amas leer la Biblia, si no amas al Señor, si no buscas al Señor y si no eres fiel al Señor, puedes pasar 50 años que probablemente al final digas, Señor, Señor, en tu nombre canté alabanzas, en tu nombre fue líder del grupo de alabanza, en tu nombre era diácono, en tu nombre era pastor y el Señor te dirá, apártate de mí, yo no te conozco. Hermano, cuidado con creer que ser cristiano es creer en Jesús, porque hay traficantes que creen en Dios. Hay prostitutas que creen en Dios. Hay sicarios que creen en Dios. Y no me vas a decir que son hijos de Dios. Hermano, cuidado. Pablo se dirige a los santos que son fieles. Y los saluda con las palabras típicas de Pablo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es interesante y me gusta porque muchas personas llegan aquí de otras congregaciones y sabemos que el saludo más común en todas las iglesias evangélicas es Dios te bendiga. Me parece muy bonito, está súper bien, no digo que tenga nada en contra de eso. Hay personas que incluso me han llegado a decir, en Caminando por Fe saludan diferente, eso es una secta muy rara. Ahí no dicen Dios te bendiga, ahí te dicen paz del Señor. Entonces, yo sé que hay gente que le choca porque viene con la costumbre del Dios te bendiga. Y siempre alguno me pregunta ya con el tiempo, cuando cojo un poco de confianza, oye pastor, ¿por qué aquí saludáis así? Y yo siempre le digo lo mismo. Dime en qué momento Pablo saluda diciendo Dios te bendiga a los hermanos. No es el saludo típico que vemos en el Nuevo Testamento. Pero por ejemplo, las cartas de Pablo, las más comunes que vemos ahí, tanto en el saludo como en la despedida, Pablo siempre dirige esas palabras a los creyentes. Gracia y paz. Que la gracia del Señor, que la paz del Señor sea con vosotros. Y nosotros simplemente adoptamos ese saludo de Pablo. Porque es interesante. Porque gracia y paz se lo puedes decir a un creyente, pero lo puedes pedir también para un no creyente. Puedes pedir que el Señor derrame de su gracia y le conceda paz. Pero muchas veces entran no creyentes en la iglesia y cuando le dices Dios te bendiga es un poco extraño, porque Dios no bendice al impío. Dios no bendice al incrédulo. Dios no tiene el deseo, ni hay nada en la Biblia que nos enseñe que Dios vive para bendecir también a los del mundo. Dios bendice a su pueblo. Dios tiene misericordia del mundo. Pero Dios bendice a su pueblo. Que el mundo no se esté muriendo no significa que Dios lo está bendiciendo, significa que Dios está siendo paciente. Significa que Dios está siendo extremadamente misericordioso. Pero las bendiciones que tenemos son en Cristo, no fuera de Cristo. Son en Cristo, entonces son para el pueblo que está en Cristo, para los santos del Señor. Solo para que supierais por qué solemos saludar de esta manera. Así que gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es ahí en el versículo 3 donde yo quiero centrar mi enseñanza de hoy. Mira qué dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Qué bonito que Pablo empieza hablando de bendición. Pablo seguramente sería uno de esos predicadores a lo mejor que llega el domingo al culto y dice, ¿quién vino a buscar su bendición? Hay predicadores que empiezan así ya, ¿no? Como subiendo el ánimo. ¿Quién vino a por su milagro? Y la gente, amén. ¿Quién vino a por su bendición? Amén. No creo que Pablo fuera así. Pero Pablo va a hablar de bendición. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
Y quiero que veamos estas palabras. Nos ha bendecido. Pero eso no acaba ahí. Da un detalle de la bendición. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pablo no va a estar hablando de dinero. Pablo no va a estar hablando de puertas abiertas de trabajo. Pablo no va a estar hablando ni siquiera de salud, de enfermedades, de curas, de sanidad. Pablo no va a estar hablando de prosperidad financiera y material. Pablo va a estar hablando de un Dios que bendice a su pueblo. Es más, no de un Dios que bendice, sino de un Dios que ya ha bendecido. Pablo no va a estar hablando de bendiciones que Dios nos va a dar. Pablo nos va a hablar de bendiciones que ya tenemos. No de algo que tenemos que recibir o que tenemos que alcanzar, sino de algo que ya es nuestro. Y esas bendiciones, Pablo les da un nombre, por decirlo de alguna manera, son espirituales. Y además de ser espirituales, dice que son en los lugares celestiales. La expresión lugares celestiales nos hace pensar que esas bendiciones espirituales tienen que ver con Dios y que por lo tanto son bendiciones eternas. Son bendiciones eternas. No es una bendición pasajera. Si el Señor aquí te bendice con trabajo, es una bendición eterna. No, porque no vamos a estar en ese trabajo por toda la eternidad. Si el Señor nos bendice con algo, porque creo que Dios también provee cosas materiales. Él nos cuida, Él nos guarda. Él es nuestro proveedor también. Si el Señor nos provee con un buen salario en nuestro trabajo, ¿es una bendición eterna? No. Nos puede proveer eso hoy, mañana tener otra cosa, cambiarlo, y en la eternidad no tendremos ese trabajo. Si Dios nos provee con un coche o nos provee con un techo, un lugar donde vivir, ¿esa bendición es una bendición eterna? No. Pablo va a estar hablando de bendiciones espirituales eternas porque están en los lugares celestiales, y Pablo nos va a decir que esas bendiciones tienen una fuente, vienen de Dios, pero son en Cristo, son en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Y hermano, eso debes saberlo. Fuera de Cristo no hay bendición. No hay bendición fuera de Cristo. Así que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de bendiciones, quizá desde un punto de vista diferente al que normalmente se escucha hablar de bendiciones, pero hoy vamos a hablar de bendiciones. Y lo primero que quiero hacer, y no quiero salirme mucho del texto, solo usarlo como un poco de ejemplo, yo quiero hablar del desprecio de las bendiciones, del desprecio de las bendiciones. Y quiero leer Génesis 25, del 27 al 34. Antes de entrar más a fondo en nuestro texto, quiero hablar de eso. Génesis 25, del 27 al 34. Todos conoceréis esta historia. Dice así: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermano, esa expresión del final, así menospreció Esaú la primogenitura, es francamente importante. ¿Por qué? Esaú tenía hambre, había venido de cazar, había venido de hacer su trabajo, había venido a hacer lo que debe hacer, y obviamente, seguramente lo que Esaú hacía durante el día cansaba mucho más que lo que hacía Jacob. Jacob había estado cocinando, había estado preparando cosas en la casa, y Esaú había estado ganando lo que ellos posiblemente cocinaran luego. Él ha estado en el campo, él ha estado trabajando, él ha estado con los animales, él ha estado buscando animales que cazar por ahí. Es difícil, requiere atención, lleva horas, no creo que haya salido y a los 10 minutos ya traer una presa. Él dice que estaba muy cansado, que estaba agotado, y ve que llega a casa y su hermano tiene un guiso preparado, que tela con el hermano, porque si yo veo a un hermano
que ha estado todo el día trabajando, todo el día trayendo casa para que nosotros mañana podamos comer, lo que me nacería a mí como hermano es, no hermano, come, siéntate, yo te sirvo porque no he hecho nada más que estar en casa. Que sí, el trabajo doméstico cansa, hay que cocinar, seguramente hizo otras cosas, pero el cansancio físico de Esaú era mucho mayor que el de Jacob. Además, preparar alimento conllevaba ofrecerlo a los de la casa. Pero él aprovecha para decir, mira, mi hermano está hecho polvo, está destrozado. Y en vez de ofrecerle de todo corazón un plato de comida, lo negocia. El hermano llega con hambre y le dice a Jacob, dame comida. Dame un platito de comida, hermano, dame un poco de ese guiso. Y él dice, no, te lo vendo. ¿Desde cuándo se venden cosas a los hermanos? ¿Desde cuándo? A ver, cuando analizamos ese texto, hermanos, yo les digo una cosa, es muy fácil cogerle manía a Jacob. Es muy fácil. Y ahí vemos grandemente la soberanía de Dios, que antes de que los gemelos hicieran nada bueno y malo, antes de que estas cosas pasaran, Dios ya había dicho a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero cuando empiezas a ver la historia, dices, Señor, no te equivocarías al decir los nombres. ¿No sería que al decir eso te equivocaste? Y como a mí me pasa a veces, que confundo Jacob y Esaú. Digo, a lo mejor Dios se confundió, ¿no? Y quería decir, no, a Esaú amé y a Jacob aborrecí, porque menudo hombre. Pero no, Dios es soberano. También es cierto que este Jacob no es el Jacob que sería después de que Dios tratara con él. Pero lo que vemos aquí es que Esaú tiene hambre, su hermano negocia esa comida y Esaú le dice, no, pero hermano, mira, yo me estoy muriendo de hambre, estoy fatal. Y él insiste otra vez, ¿vale? ¿Tanta hambre tienes? ¿De verdad te estás muriendo? Dame tu primogenitura. Y al final vemos que se lo jura, que se la entrega y que dice la palabra concretamente, y Esaú despreció su primogenitura. La palabra despreció implica una cosa, que Esaú no tenía por qué venderla. Hermano, nosotros decimos comúnmente cuando tenemos hambre, amor, me muero de hambre. Yo después de 2 cultos hoy, a la que salga por esa puerta, lo primero que le voy a decir a Clicia en el coche es lo mismo que Esaú. Le voy a decir, me muero de hambre. Y Clicia, espero que no me venda algo. Espero que prepare la comida con mucho amor. Y no me diga, te la cambio por un bolso. No, no. Yo espero que no. Le estoy dando una idea malísima. Pero la realidad es esta. Seguramente Esaú no habría muerto de hambre. Porque es una manera de hablar. Tendría mucha hambre, le apetecería comer mucho. Pero yo tengo algo tan precioso como una primogenitura que me regala el Señor. Porque el Señor me hace ser el primogénito. El Señor me concede ser el primogénito. La primogenitura no es algo que tú elegías. Es algo que Dios otorgaba. Y en vez de decir, oye, me cocino algo porque la primogenitura es mía. Me preparo yo algo porque la primogenitura lo vale. O le pego un empujón a mi hermano y como del guiso, porque seguramente Jacob sería mucho más flojito que Esaú. Esaú desprecia la primogenitura y dice, no, dame guiso, que esto no es para tanto. Luego conocemos la historia y todo lo que pasa en relación a eso. Pero ¿por qué empiezo con esto? Porque a veces Dios nos concede ciertos regalos que nosotros despreciamos, hermano. La primogenitura era un regalo de Dios y Esaú no le dio valor. Y quiero decirte una cosa, esto aplica a muchas cosas de nuestra vida. Muchas veces vivimos como vivimos, con una vida espiritual relajada, con una vida espiritual a veces hasta mediocre, porque despreciamos lo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Tú sabes que orar poco es despreciar una bendición? Porque el mundo, no dice la palabra que el mundo ora y Dios sale a buscar y a socorrerlo, a ayudarlo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos acceso libre al trono de la gracia porque Cristo rasgó el velo. La Biblia dice, el justo clama y Dios oye. Y nosotros que tenemos esa enorme bendición, a veces la despreciamos y digo, es que no me gusta orar. Es que no me apetece orar, es que me cansa orar, es que me distraigo cuando oro. Eso es despreciar una bendición. Esaú despreció la primogenitura. Nosotros muchas veces despreciamos la bendición de poder hablar con Dios. Hermano, ¿sabes que hay mucha gente en el mundo que no entiende la palabra? La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se disciernen espiritualmente. Para él son necedad.
Pero tú coges la Biblia y Dios te habla. Dios te habla. Dios se comunica contigo, lo entiendes, abre tu entendimiento a través del Espíritu Santo y comprendes cosas que el mundo ve una locura y para ti son verdades de Dios. Y a veces despreciamos esa bendición no leyendo la palabra. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque hoy vamos a hablar de bendiciones. Pero hermano, abracemos la bendición que Dios nos ha dado en Cristo. Aprovechemos los regalos que nos ha concedido el Señor. No despreciemos la primogenitura. No despreciemos lo que el Señor nos ha dado, como hizo Esaú. Quizá estás cansado como Esaú del trabajo y por eso desprecias orar. Él le dio más importancia a un plato de comida y su descanso que al regalo de Dios. A lo mejor tú le das más importancia a tu descanso que a la bendición de poder orar, que a la bendición de poder leer su palabra. Y luego vas a ser como Esaú. Vas a llorar por no haber disfrutado y abrazado esas bendiciones. Hermano, no despreciemos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. No hablo de dinero. Hablo del regalo de poder hablar con Dios, de entender su palabra. Nuestras familias son una bendición, ¿sabían? Las familias no son una carga. Yo he llegado a ver en iglesias que hablan del esposo y la esposa como una cruz. Yo he llegado a ver pastores que interpretan tan mal la Biblia que cuando alguien le dice, mire, es que mi esposo es así, así, el pastor dice, tú tienes que tomar tu cruz. Digo, ¿qué? Sí, llamar cruz al marido o a la esposa o a la suegra o a los hijos. No es que mi hijo es rebelde, no, hermana, hay que tomar la cruz. La cruz no es lo que a ti te sienta mal. La cruz no es, es que me da problemas mi hijo, tengo luchas en mi matrimonio. Eso es mi cruz. Cada uno tiene que llevar su cruz. La cruz eres tú, hermano. Tú eres tu cruz. Llevar tu cruz cada día es morir a ti mismo. Llevar tu cruz cada día es matar tu ego. Llevar tu cruz cada día es tu orgullo, es tu soberbia, es tu prepotencia, es tu arrogancia. Clavarla en aquella cruz para poder lidiar con el mundo y seguir fielmente a Jesús. La cruz no es lo que los otros te hacen sentir mal. La cruz es lo que a ti te hace mal con Dios. Y debes cargar cada día esa cruz. Debes morir a ti mismo. Debes negarte a ti mismo. Llevar tu propia cruz, tu propia lucha, tu propia batalla. Morir a ti para que Cristo sea glorificado, exaltado y manifiesto a través de tu vida. La cruz no son los problemas. Esta enfermedad es una cruz. Esa enfermedad puede ser una bendición. Todo lo que le pasó a Job fue una bendición porque al final dijo, ahora te veo. Porque antes solo oía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Así que todo ese desastre fue una bendición. Hermano, todo lo que te lleve a estar más con Dios es una bendición. Aunque sea el paro, aunque sea una enfermedad, aunque sea un tiempo de necesidad. Si te acerca más a Dios y te hace como Cristo, es una bendición, aunque te siente mal. Porque hay cosas que sientan muy bien, mucho dinero, un gran trabajo, una tal, pero te alejan de Dios. No son bendiciones. No son bendiciones. Deja de medir bendición y maldición por cómo a ti te sienta. Esta iglesia es una bendición. ¿Por qué? Porque me siento súper bien entre los hermanos. ¿Qué pasará cuando te confronte la palabra y te siente mal? ¿La iglesia ya no será una bendición? Quizá es más bendición cuanto más golpea tu corazón. Y quizá no sea una bendición la iglesia que siempre te hace sentir bien cuando no cambias ni de vida. Tenemos que entender eso y no despreciar las bendiciones que Dios nos ha concedido. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido con familia? Hijos. Herencia del Señor son los hijos. Y muchos hablan de los hijos como si fueran un estorbo. No voy a la iglesia por mis hijos. No puedo hacer eso por mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, es que tú no sabes lo que es tener hijos. Tú no sabes lo que es tener hijos. Como si fueran un problema. La Biblia no dice problema del Señor son los hijos. Herencia del Señor. Son un regalo. Son un regalo. Los creyentes de hoy luchan, no al aborto, no al aborto, y luego tienen los hijos y los tratas como si te arrepentieras de no abortarlo. Son un regalo de Dios.
Y cuando estás en la tele y dejas al hijo ahí con una tablet, es despreciar la bendición que Dios te ha dado. Y cuando estás con el móvil y dejas a tu esposa sola todo el día, es despreciar la bendición que Dios te ha dado. Y cuando prefieres ir a tomarte un café con las amigas y dejar al marido solo en la casa, es despreciar la bendición que Dios te ha dado. Porque la familia es una bendición de Dios y muchas veces la despreciamos. Prefiero hacer otras cosas que estar con la bendición de Dios. Hermano, no despreciemos la bendición de Dios. Y ahora, habiendo dicho esto, yo quiero que vayamos a nuestro texto nuevamente, versículo 3, y veamos algunas cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a ver unas realidades que vemos en este texto. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Las bendiciones son espirituales, están en lugares celestiales, representan eternas y son en Cristo. Así que en primer lugar, y ahora, hermanos, los que tomen nota, saquen papel, porque vienen una ristra de versículos que vamos a tener un maratón bíblico ahora. Maratón bíblico. En primer lugar, toda bendición viene del Padre. Dios nos ha bendecido. Santiago lo dice de otra manera. Santiago 1, 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que toda bendición proviene del mismo lado. Satanás no bendice. Satanás puede abrir puertas de trabajo. Satanás puede dar dinero. Satanás puede llevarte a una empresa de lujo, pero eso no significa bendición. Satanás no bendice. Como he dicho antes, puede ser que siente muy bien y parezca suculento, pero no ser una bendición. Pero toda bendición viene del mismo lugar. Solo hay alguien que bendice. Por eso me pone nervioso la gente que me dice: yo te bendigo. Digo, yo te bendigo. A mí no me gusta esa frase. Lo siento mucho, creo que hay gente que ha interpretado mal un par de textos, pero decir yo te bendigo es como bendecir el nombre del Señor. No significa que nosotros bendecimos como la palabra de Dios a nosotros. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios bendice, no es lo mismo que cuando dice nosotros bendecimos al Señor. Bendecir el nombre del Señor habla de exaltar, de engrandecer, de alabar, de proclamar. Pero bendición, otorgar una bendición, solo Dios puede hacerlo. Tú no puedes bendecir a nadie. Tú puedes pedir la bendición de Dios para alguien. Yo puedo decir: hijo, deseo que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Pero yo no puedo decir: hijo, bendigo todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús. No, yo deseo la bendición de Dios para tu vida. Pero yo no puedo bendecirte. O sea, yo no te abro puertas de trabajo, yo no te cuido, yo no te protejo allí donde estás. Pero yo pido que Dios lo haga. Eso sí, y eso debe quedar claro. Toda bendición viene de Dios. Pablo ha dicho que somos bendecidos por Dios. Santiago dice que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Pero todas esas bendiciones son en Cristo. Pero antes de entender eso, tenemos que entender cómo estábamos antes de en Cristo. Y ahí me voy un poquito al capítulo 2. Hoy navego por Efesios, un poco. Y lo haré así de manera general, porque Efesios, mi corazón quema para darlo a la iglesia. Así que igualmente ganó Primera de Juan, pero Efesios llegará otro día. ¿Cómo éramos nosotros antes de Cristo? Efesios 2, 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida. ¿Cómo estábamos antes de que nos diera vida? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, ¿puede un muerto creer? ¿Puede un muerto tomar decisiones? ¿Puede un muerto hacer algo? ¿Tú sabes por qué Dios tiene que darte vida? ¿Tú sabes por qué Dios tiene que darte la fe? ¿Tú sabes por qué Dios tiene que convencer el corazón del pecador? ¿Tú sabes por qué Dios tiene que hacerte nacer de nuevo? ¿Sabes por qué no puede nacer de ti? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Así estábamos antes de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. ¿Quién está muerto en delitos y pecados? La corriente de este mundo. Todos los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra de las formas como la Biblia se refiere a
A Satanás. Muy bien. El espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están muertos en sus delitos y pecados bajo el gobierno del espíritu, el príncipe de este siglo que es Satanás. Pero mira qué dice Pablo, y esto es interesante. Entre los cuales también, ¿quién? Todos nosotros. Pablo se incluye. Pablo, aquí no se salva nadie, hermano. Nadie es cristiano de cuna. Yo no sé quién inventó esa frase, alguien que no tenía Biblia. Pero esto de yo soy cristiano de cuna, no. Tú eras pecador de cuna. Tú eras hijo del diablo de cuna. Tú eras esclavo del pecado de cuna. Porque la Biblia dice, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, llegó la muerte a todos los hombres. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos siendo pecadores. Todos. No hay cristianos de cuna. No hay nadie que nazca de nuevo en el vientre. Ay, amor, he sentido que nuestro hijo ha nacido de nuevo. No, esto no pasa. Esto no pasa. Esto no lo dice la Escritura. Todos nosotros, Pablo también, todos, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cómo? En las pasiones de nuestra carne. Unos mataban, otros se emborrachaban, otros drogaban, otros se prostituían, otros lo hacían todo. Otros mentían, otros eran desobedientes a los padres, pero todos éramos hijos de la ira, hijos de desobediencia. Satisfaciendo los deseos de ¿quién? De la carne y de la mente. Hermano, como digo, si tú sigues satisfaciendo tus deseos solamente, probablemente sigas en esa posición. Y éramos por naturaleza, ¿cómo por? ¿Qué implica ser algo por naturaleza? Desde el inicio, por naturaleza, de fábrica, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso es un golpe al orgullo, porque algún creyente puede llegar como nosotros somos buenos, el mundo es malo. Y Pablo los pone a todos en su sitio y le dice, a ver, aquí nadie nació bueno. Aquí Dios no miró abajo y dijo, ay, ¿quién es buena gente para salvar? Aquí todos éramos hijos de la ira. Aquí todos éramos pecadores, muertos sin delitos y pecados. Todos éramos miserables hijos de desobediencia. Pero es ahora, eso era nuestra condición sin Cristo. Pero ahora llega la palabra que más me gusta en los versículos 4 al 7. Pero Dios. ¿Por qué ese pero Dios, hermano? Me pone, miren, los pelos de punta. Porque yo era eso, hermano, yo era eso, un hijo de la ira, un hijo de desobediencia, me burlaba de la fe, me burlaba de Dios, no quería saber nada de religión, era desobediente a mis padres, vivía para satisfacerme a mí, mi ego, mi orgullo, me apetecía algo, lo hacía, no importa pecado, no pecado, esa palabra no existía en mi mente, importaba lo que me apetecía, yo era así. Iba de camino a la muerte, de camino al infierno, preso de mis deleites, preso de mis pasiones, esclavo del pecado, hijo de desobediencia, gobernado por Satanás y viviendo en el reino de las tinieblas. Pero Dios, y esa también es tu historia. Yo no sé todo lo que tú hacías en el pasado, pero un día eso pasó. Pero Dios llegó, Dios cambió tu historia. Dios cambió todo lo que apuntaba tu vida para una miseria, para la muerte, pero Dios paró todo. Que es rico en misericordia, no porque eres bueno, no porque vales, no porque somos mejores que los de fuera, por la misericordia de Dios. Porque no lo tenía que hacer, porque no lo hemos pagado, porque no nos lo hemos ganado, pero Él es bueno. Él es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Con quién hemos recibido vida? En Cristo. Solo hay vida en Cristo. Solo hay bendición en Cristo. Todo cambia en Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. ¿Qué hizo con nosotros? Nos porque estábamos como muertos en delitos y pecados y nos dio vida, hemos resucitado. Hermano, eso es más o menos lo que representa el bautismo. Cuando nosotros sumergimos a alguien en el agua, es algo simbólico, es un testimonio público de fe, pero lo que estamos mostrando es que esa persona ha muerto a viejo hombre y ha resucitado en una nueva criatura en Cristo. Porque todo aquel que está en Cristo
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y después de resucitarnos con Él, nos sentó en. Déjame hacerte una pregunta y aquí viene algo muy bonito. ¿En qué término verbal está esto? ¿En futuro, presente o pasado? ¿Tú estás sentado en lugares celestiales? Porque yo te veo aquí. Y en el cielo hará más fresquito. No lo sé. ¿Te imaginas que hace calor? Cada uno va a llegar pidiendo algo. ¿No podía ser la temperatura eterna más fresca? ¿No podéis bajar el termómetro celestial a 18 grados? Pero dice que nos sentó. Pero tú estás aquí. Pero ya deberías estar ahí. Es una garantía, hermano. Es una garantía. Dios te ha dado vida y Él se va a asegurar de que tú estés en los lugares celestiales. Por eso ese término de Pablo en Romanos dice, y también los glorificó. Y tú dices, no, pero todavía no hemos recibido un cuerpo glorificado. ¿Por qué Pablo dice que Dios ya lo ha hecho? Porque si Dios te toma de la mano, ¿quién te saca de ahí? Si Dios dice, este es mío, este ya no es de Satanás, este me lo llevo para mí, y pone su brazo aquí, ¿quién hace algo ahí dentro? ¿Qué pasa si los demonios vienen? ¿Quién pasa el muro de la protección de Dios? Dios va a trabajar contigo, Dios te va a cuidar, Dios te va a sostener, Dios te va a transformar, porque Él ha prometido eso. Estás en las manos del buen pastor y nadie te puede arrebatar de ahí. Él te dio vida y te da una promesa, te vas a sentar en lugares celestiales. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué va a mostrar Dios cuando lleguemos allá arriba? Cuando estemos eternamente juntos, cuando estemos eternamente el pueblo de Dios, los redimidos de Dios, nos veamos. ¿Qué va a mostrar Dios cuando veamos todo ese pueblo de toda lengua, tribu y nación? Su gracia. Su gracia, hermano, su gracia, porque nadie va a merecer estar ahí. Y lo que Dios está mostrando, estando tú hoy aquí, es su gracia. ¿Sabes por qué hoy no estás con la resaca que estarías antes? ¿Cuántos de nosotros hoy domingo estaríamos durmiendo hasta las 12 de la mañana resacosos y pasaríamos el día solamente bebiendo zumo de tomate, calmando el dolor de cabeza con ibuprofeno, porque habíamos estado ayer haciendo el cabra? Pero estamos en una iglesia, hermano. Hermano, estamos en una iglesia. Yo el otro día lo pensaba, estaba estudiando y pensaba, estamos en una iglesia. Estoy cantando a Dios. Estoy escuchando la palabra. Estoy orando. Yo sé dónde estaría hoy y sé cómo estaría hoy. Y Dios lo que está mostrando es que es inmensamente bueno. Que tiene mucha gracia, porque ¿sabes qué? Algunos hoy ya no se han despertado. Algunos hoy ya no abrieron los ojos, pero tú estás aquí porque Él es bueno, porque Él está mostrando su gracia. Y eso trajo que ahora ya no seamos extraños, versículos 18 y 19, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Qué bonito, hermano. En Cristo nos dio vida, en Cristo nos sentó en lugares celestiales y en Cristo nos hizo una familia. Por eso ahora tú y yo nos llamamos hermanos. Porque si nos hubiéramos encontrado tú y yo hace 10 años, 11 años, 15 años, si tú y yo nos hubiéramos conocido y yo no estuviera en Cristo, algunos de nosotros, por lo que conozco nuestros caracteres, ya nos habríamos roto los dientes. Algunos nos habríamos ido de fiesta juntos, destrozado la vida juntos, otros nos habríamos insultado. Igual yo sería racista y ni me acercaría a alguien como muchos de vosotros. No sé, pero ahora os llamo hermanos. Ahora vivo en mi casa preparando material, pensando en vosotros para alimentaros espiritualmente. Personas que antes para mí serían de extraños y desconocidos.
pero ahora son mis hermanos, son discípulos, somos la familia de Dios. Y eso da consuelo, porque desde que creí en el Señor vas perdiendo amigos por el camino. Pierdes familia, pierdes conocidos, y por un momento ves que te vas quedando solo, pero Dios no te ha salvado a ti solo. Dios no te ha separado a ti solo del mundo. Ahora miras a la derecha y dices, pero hay un montón de gente que también se ha quedado sola. Claro, es tu nueva familia. La familia de Dios. Por eso nunca entenderé la gente que no ama la iglesia. Si no amas mucho la iglesia, dudo que te guste estar solo. Quiero pensar y pienso que es porque todavía tienes muchos amigos del mundo y no necesitas a la familia de Dios. Porque, hermano, la familia de Dios es un regalo. Porque el mundo no tiene nada con nosotros. A no ser que vayamos con ellos y no hablemos de fe, de Dios, de Jesús, de pecado, predicar el evangelio, no nos van a aceptar si lo hacemos. Por eso Dios nos regala una familia. Y ahora, hermanos, después de haber visto esto, quiero aprovechar los últimos 25 minutos. Está pasando muy lento para algunos, para mí podía estar una horita, Quiero aprovechar esos minutos para hablar de esas bendiciones espirituales. Hemos dicho que Dios nos ha bendecido, que sus bendiciones son eternas, que esas bendiciones son en Cristo. Y ahora quiero que naveguemos un poco en el capítulo 1, en los versículos que siguen, porque creo que Pablo, a pesar de que no me voy a detener en cada una detalladamente, quiero enumerar las que veo en el capítulo 1, porque Pablo creo que hace la lista de esas bendiciones. En cierta forma, Pablo nombra esas bendiciones, parte de esas bendiciones al menos. Así que vamos a verlas. En primer lugar, una de esas bendiciones espirituales es que ahora somos escogidos en Cristo. ¿Es una bendición, hermanos? Ser escogido de Dios es una bendición, no una maldición, es una bendición. El versículo 4 dice así: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Nos escogió quién? Yo quiero que ustedes lo respondan para que luego no digan que yo soy. ¿Quién nos escogió? ¿En quién nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? Si alguien te pregunta, ¿tú crees que Dios tiene escogidos? ¿Qué vas a decir? Porque la Biblia lo dice, no porque lo dijo un hombre, un teólogo o un hereje. Lo dice la Biblia y tú lo has respondido claro. Yo he hecho la pregunta y tú has mirado el texto y has dado la respuesta. Tú has visto que Dios nos ha escogido, que nos ha escogido en Cristo y que nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía que tú y yo íbamos a estar aquí hoy. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha escogido, pero el mismo Dios que nos escoge también nos santifica. Por eso cuando habla la Biblia en Efesios 2 de la salvación por gracia, luego dice para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, la misma gracia que nos escoge y nos salva, es la misma gracia que nos transforma y santifica. Así que primera bendición que tenemos, hermanos, somos escogidos de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha escogido en Cristo y nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermano, antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Dios ya sabía que te iba a salvar. Porque tú no estás aquí porque tú te salvaste un día, porque a ti te apeteció un día volverte cristiano. Tú estás aquí porque Dios entró en tu vida. Dios fue a buscarte. Dios tocó tu corazón. Dios quitó un corazón de piedra. Dios te dio un corazón de carne. Dios te dio su Santo Espíritu. Dios te dio fe. Dios te hizo creer. Dios te trajo arrepentimiento. Lo hizo Dios porque antes de la fundación del mundo Él te escogió para que hoy te pudiera llamar hijo. Segunda bendición que tenemos. Voy a ir rápido porque me parece que tengo como 12 o 14. La segunda es que somos adoptados como hijos de Dios. La primera hemos dicho que somos escogidos. La segunda, somos adoptados en Cristo como hijos de Dios. Versículo 5 sigue así: en amor nos predestinó para adopción como hijos. Nos ha escogido y predestinado, según lo que dice el texto, para adopción como hijos. ¿Para quién?
para Él mismo. Porque Dios te ha salvado ¿para quién? Para Él. Dios no te ha salvado para que tú vivas ahora tu vida, a tu manera. Dios no te ha salvado para que tú vivas a la manera del mundo. Dios te ha salvado para que tú le des la gloria. ¿Recuerdan antiguamente cuando había esclavitud? Tú no comprabas un esclavo y le decías, ahora haz lo que te apetezca en el campo. Cuando comprabas un esclavo te otorgaba propiedad. Lo comprabas, lo metías en casa y le decías que tú vas a hacer esto todo el día. Coger algodón, lo que sea, porque era tuyo. El Señor te ha adoptado como hijo. Eres de Él y te ha adoptado para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso solo para Él es la gloria. Él te ha adoptado como hijo para Él. ¿Mediante quién? Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Vas a ver que esa palabra aparece mucho en Él, en Cristo, por Cristo, mediante Cristo. Porque el tema central aquí es todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que somos en Cristo, todo lo que hemos obtenido en Cristo. Porque Pablo quiere que cierres la última página de Efesios y des gracias a Dios por Cristo. Porque nada tendríamos sin Él. Escogidos en Cristo, adoptados en Cristo. Y hay una cosa que dice también, conforme al beneplácito de su... Hermano, eso significa que es porque quiso. Conforme al beneplácito de su voluntad es porque Él quiso, porque es soberano. Y Él quiso escogerte, Él quiso adoptarte. No porque tú lo vales, porque tenías las características más grandes posible para decir, no es el mejor fichaje que puedo hacer. O como los predicadores de hoy, a mí no soporto esa palabra porque eso es coaching infiltrado, motivación infiltrada. He visto predicadores que le dicen a la gente, Dios vio el potencial que había en ti, potencial para pecar. ¿Qué potencial? Es lo que le dice a la gente es, tú estás aquí porque Dios ha visto algo grande en ti. Te inflan el ego, como mira que había gente, pero Dios ha visto. En el fondo la gente te desprecia, pero Dios ha visto tu potencial. ¿Qué? ¿De dónde sacas esto? Si Dios ha salvado tartamudos, miedosos, asesinos, prostitutas, ¿qué potencial? Dios ha salvado pecadores en potencia. Él los ha transformado. Él los ha cambiado, porque nada bueno había en nosotros, hermano. Que nadie te diga que Dios vio potencial en ti. Dios vio potencial en Cristo. El único que tenía potencial era Jesús. Y a ti te ve bien Dios por Cristo, no por tu potencial. Porque si Dios no te siguiera transformando, ¿sabes lo que haría tu potencial? Volverse al mundo. Pero Dios sigue trabajando en ti, en Cristo, por su beneplácito, por su voluntad. Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo. Escogidos y adoptados. Tercera bendición. Vamos a ver muchas bendiciones hoy. Quizá nada de dinero y alguno hoy se va a ir triste porque no va a haber panes y peces, pero va a haber palabra de vida eterna. Tercera bendición, aceptados en Cristo. Nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha aceptado. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos ha aceptado en el amado por su gracia. Dios nos ha recibido de brazos abiertos. Nos podía haber rechazado, pero por gracia Dios nos ha recibido. Dios nos ha recibido en Cristo gratuitamente. Ha impartido su gracia sobre nosotros. Y ahí viene el versículo 7. El versículo 7. La siguiente bendición, redimidos en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos ¿qué? Redención. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados por las riquezas de su gracia, por la sangre de Cristo. Hemos recibido perdón de pecados. Eso es una bendición. Pero es interesante, cuando le preguntas a la gente qué hizo Cristo por nosotros, normalmente la gente solo dice esta parte. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos redimió de nuestros pecados. Pero ¿has visto todo lo que hay antes? Aceptados, escogidos, adoptados y luego redimidos. Porque Dios te ha redimido porque te escogió.
Dios te ha redimido porque te ha aceptado en Cristo. Dios te ha redimido porque por su gracia te ha adoptado. Porque si no hubiera ese plan para tu vida, no hay perdón, no hay remisión de pecados. Hermano, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Han perdonado nuestros pecados. Han perdonado nuestros pecados. Yo no sé si tú has fallado a alguien estrepitosamente en esta vida, pero no hay nada más placentero que recibir perdón. Cuando tú has destrozado a alguien, cuando has lastimado a alguien, cuando has hecho algo grave y sabes que la persona tiene todo el derecho de decir, oye, se acabó, hasta aquí, no quiero nada contigo, no quiero hablar contigo, no quiero relacionarme contigo, y esa persona dice, oye, no te preocupes, te perdono. Wow, hermanos, te da una sensación de amor, te da una sensación de afecto, de decir, no, en serio, no tenía que hacerlo. Sí, de los creyentes lo esperamos, pero humanamente decir, oye, ¿puede decidir no perdonarme? Hermano, Dios no tenía que perdonarte. No mires a Dios como alguien que te tiene que perdonar. Dios quiso hacerlo. Y debes sentirte amado, hermano, porque le has hecho tanto daño a Dios como yo. Le has hecho tanto daño a Dios como le hace la gente de ahí fuera. Pero te ha querido perdonar, ¿eh? Y eso sirve para nuestra vida. Cuando alguien te ofenda, hermanos, recuerda lo que Dios te ha dado. Cuando quieras guardar rencor, cuando quieras dejar de ver a alguien, cuando quieras enemistarte con alguien porque te ofendió, te falló, te digo una cosa, recuerda lo que Dios te ha dado en Cristo. Recuerda, si Él te ha dado eso, ¿somos mejores que Dios para no dar lo mismo? Así que otra de las bendiciones es que hemos sido redimidos en Cristo. ¿Qué más? Octava bendición que vemos en este pasaje. Nos ha dado sabiduría en Cristo. Nos ha dado sabiduría. Versículo 8 dice que ha hecho abundar para nosotros, hablando de su gracia, en toda sabiduría y discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento. Luego veremos para qué nos da sabiduría y discernimiento. Pero Dios nos ha dado sabiduría y discernimiento. Y eso lo obtenemos en Cristo. Hermano, hay una palabra también que hemos visto en los estudios de entre semana que dice, quien quiera sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente. Hermano, no me gusta la gente que me dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No me gusta. Entiendo que el mundo me diga eso, pero si un creyente me dice eso, me da que pensar. Creo que no ha pasado suficiente tiempo con la Biblia. Ojo, si tú lees la Biblia por primera vez y lees 4 o 5 páginas, hay cosas que pueden resultar confusas. Pero si te pones a leer la Biblia cada día, ojo, y acompañas la lectura en oración, ¿por qué? Porque la Biblia no es un libro cualquiera. Y siempre lo voy a decir y lo creo firmemente, la Biblia es un libro que hay que leer bajo la guía del Espíritu Santo. No me gusta leer la Biblia como quien abre un libro cualquiera. Me gusta antes de estudiar para mis sermones, por lo menos un par de minutos, inclinar la cabeza y decir, Señor, guíame en tu palabra. Dame la sabiduría para entender tus verdades y poder enseñarlas a tu pueblo. Pido su dirección. Es más, a veces leo y hay textos que se me complican y como que paro un instante dentro de mí y digo, Señor, ábreme el entendimiento. Pero yo no sé si es que no creéis que Dios obra. La mayoría venimos de unas denominaciones que vivimos diciendo, Dios me habló, Dios me dijo. Hermano, Dios no nos tiene que gritar al oído. Esas personas luego les pregunto cómo era la voz y nadie me lo sabe decir. Pero la Biblia habla de la guía de Dios. La Biblia menciona la guía del Espíritu Santo. Yo veo a apóstoles juntos y Dios diciendo, y el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y Saulo. El Espíritu Santo dijo. El Espíritu guía a la iglesia. Una de las cosas que promete Jesús es que nos va a guiar en toda la verdad. Y parece que no lo creemos y no pedimos su guía.
Hermano, me he dado cuenta que hay personas que confían más en los hombres que en Dios. Que como yo estoy aquí y hablo con quizá un poco de elocuencia y tú no entiendes mucho, dices, pues amén. Y confías en ese pastor a ciegas prácticamente, como no, pregúntale al pastor, que el pastor te diga, pastor, ¿qué piensa de esto? Pues eso es la verdad. Pastor, ¿qué piensa de aquello? Pues eso es la verdad. Cuidado, hermano. Porque la primera vez que yo pisé una iglesia que era católica, yo no tenía ni idea de religión, no había visto una Biblia en la vida. Entonces lo que decía el cura, entiendo yo que era lo que tenía que ver con el mundo de la religión. Y hay gente que ha nacido pero en una iglesia bautista, en una pentecostal, hay gente que ha nacido en familias que son testigos de Jehová o mormones, y como no leen, aceptan lo que les dan a ciegas. Hermano, la falta de conocimiento trae prisión, así como el conocimiento de la verdad trae libertad. La semana que viene, cuando tratemos Oseas 4, llegamos a un texto que conocemos mucho. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hermano, Dios te da sabiduría. No confundas eso con inteligencia. Puede ser que no hayas ido a la escuela, puede ser que no seas el mejor de los estudiantes, pero Dios ha prometido que si escudriñas las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, Él te va a conducir en toda la verdad. ¿Qué pasa con las iglesias que están en una aldea donde no hay colegios y universidades? ¿Ellos no pueden conocer la verdad? ¿Tenemos que mandar un catedrático para que se lo explique? Dios guía a su pueblo. Dios es el mejor de los maestros. Dios guía a su iglesia. Entonces, hermano, Dios ha prometido que nos ha dado sabiduría. Sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:3, mira lo que dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y quién es Él? ¿En quién están escondidos? En Cristo. Ahora vamos a la siguiente bendición. Nos ha dado sabiduría y conocimiento con un propósito. Nos ha dado sabiduría y conocimiento en Cristo con una intención. Revelarnos su voluntad en Cristo. Revelarnos su voluntad en Cristo. Versículos 9 y 10 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos ha dado sabiduría y conocimiento abundante para darnos a conocer el misterio de su voluntad en Cristo. Somos bendecidos, hermanos. El mundo no sabe nada de Dios. El otro día fui a la peluquería, se nota. Cristian se estaba quejando ya de que andaba un poco andrajoso. Me acompañó a la peluquería y fue interesante. Es la, creo que tercera vez que vamos allí. Y bueno, uno no llega presentándose como cristiano y dando voces de arrepentimiento, pero uno tiene el deseo de que las personas acaben sabiendo que en él hay algo distinto. Y ese día, pues, el chico que me estaba cortando el pelo, un chico de Bolivia que se llama Kevin, muy simpático, pues ya saben que peluqueros, esto es como cuando uno iba al bar los camareros, hacen terapia, no se callan. Yo también soy un poco culpable, lo reconozco. Pero él me hacía preguntas así y tal, y de golpe salió la pregunta del trabajo, porque pensaba como, te hago unas rayas. Digo, no, mira, esto para mi trabajo no va a ir bien. Digo, es que no, ya tengo una edad. Me dice, no, que eres joven. Digo, es que no lo vas a entender. Pero como yo me presente con unas rayas aquí en la iglesia, mal va. Y me dijo, ¿pero de qué trabajas? Y dije, mira, yo es que soy pastor de una iglesia. Y ahí la chica, la dueña de la peluquería que estaba al lado, mira y dice, ¿y eso qué es? Y yo como un cura, pero de la competencia. Uno empieza así suave, ¿no? Y sí, eso espero que haya abierto la puerta, porque en cuanto ahora les surgirán preguntas, en ese momento salieron algunas como, ¿y cuál es la diferencia con los testigos de Jehová y con los católicos? ¿Vosotros creéis en lo típico, no? ¿Creéis en la Virgen o cosas así? Y bueno, pues vas dando un pie a hablar un poco, pero lo que noté es eso. No tenían ni idea de Dios. No tenían ni idea. El chico me hablaba y me dice, no, yo estudié un tiempo con unos que venían a casa, traían una revista, y le digo, bien has hecho, casi mejor en el mundo que con esos.
si al final el destino es el mismo? Entonces yo sabía de qué hablaba, habría estado estudiando con los testigos de Jehová, porque esa revista y que se llama Despertad, ya sabemos de dónde viene. Entonces, hermanos, pero no tenían idea de quién es Dios. Habían ido a su casa, habían abierto una revista, no sabían nada de Dios, no tenían nada en la cabeza con la religión. La jefa dijo, bueno, yo creo en algo, pero nada más, esa era la frase, yo creo en algo, pero yo pensando, yo conozco a Dios y conozco su voluntad y sé el destino eterno tanto para los impíos como para los suyos. Y sé lo que nos ha dado en Cristo. Y tengo el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y yo pienso, hermano, yo también era de ellos. Yo también era de ese lado. A mí me coges hace bastantes años, hablamos y te digo, a ver, yo creo que puede haber algo. Yo creo en el universo, en la energía. Yo creo que algo hay, pero llámalo Dios, llámalo energía, llámalo un poder. Y yo digo, yo estaba tan perdido, pero hemos recibido esta bendición. Nos ha revelado su voluntad, ha quitado la venda de nuestros ojos, hemos entendido la verdad de Dios, nos ha revelado su plan, nos ha revelado lo que pasó en el principio, nos ha revelado por qué el mundo está como está, nos ha revelado la condición de los hombres, la esperanza en Cristo, nos lo ha revelado. ¡Qué gran regalo, hermanos! Cuando Jesús enseñaba parábolas, había gente que no entendía nada y Jesús en una ocasión dice, es que ellos no lo van a entender. Porque para ellos esto estará velado, pero vosotros sí las vais a entender. Porque a vosotros Dios sí os ha querido revelar su voluntad. Hermano, qué bendecidos somos. Adoptados, escogidos, aceptados, con sabiduría, para conocer a Cristo, revelarnos su voluntad, llamados hijos de Dios. Qué bendecidos somos. Y tú sigues diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Como si fueras un miserable que Dios no te ha dado nada, hermano. O no lees la Biblia o eres un Esaú en potencia. Que Dios te ha dado un montón. Te ha dado lo que muchos no tienen y solo sabes ver que te falta un coche, que te falta un trabajo mejor, que te falta un jefe más simpático. Hermano, no te vuelvas ingrato como el mundo, que en vez de dar gracias por lo que tienes, solo reclama por lo que falta. Hermano, todos estáis aquí, hermanos, lejos de casa, muchos lejos de sus países. Venís con ropa y la mayoría la cambiáis cada domingo. Eso es que en el armario hay por lo menos 3 o 4 vestidos. Alguna hermana tiene zapatos para cada día al mes. Algunos salís del culto y os paráis a comer en algún sitio fuera con vuestros hijos, aunque sea una hamburguesa. Algunos saldréis esta tarde y podréis compraros un helado. Todos vais con un teléfono. La mayoría tenéis también un ordenador, dinero para el transporte público, el que no una bici, el que no un patinete, el que no un coche. Pero hermano, yo no veo aquí a nadie que tenga algo que reclamar. Pero después de ver todo esto, veo a un montón de gente que tiene mucho que agradecer. Y yo no quiero que seamos una iglesia que desprecia las bendiciones de Dios y que solo vive como si no fueran bendecidos. Pero vamos a seguir un poco adelante, que me queda alguna más. Versículo 11 y 12. Hemos sido bendecidos más también. Hemos recibido una herencia. Porque si somos hijos y Dios es nuestro Padre, nos ha otorgado su herencia. En Él también hemos obtenido ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados. Segunda vez que sale esa palabra, Supongo que Pablo estaría tomándose un café con Calvino. Pero no está en la Biblia, hermano. A mí me hace una gracia que cuando yo rechazaba el tema de la predestinación, yo no lo había ni leído, no le hacía ni caso, pero me habían enseñado que eso estaba mal. Y yo siempre que decía algo, hasta que alguien me dijo una vez, perdona, pero la primera persona que dijo predestinó no fue Calvino, fue el Espíritu Santo que inspiró esa palabra. Y ahí me quedé en choque, porque realmente no puedo arrancar versículos, están ahí. Es como aquel versículo que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Hablando del rol de la mujer en la iglesia. Podemos arrancarlos para volvernos como Yesenia Den, pero no, hermano. Si queremos ser bíblicos, la Biblia tenemos que aceptarla completa, no lo que nos gusta. Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es como decir, por su beneplácito.
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Así que hemos obtenido herencia. Pablo lo dice a los romanos de esta manera en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Como Cristo, un heredero más. ¿Recuerda la enseñanza del otro día? Llamados hermanos, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Tenemos una herencia. ¿Qué herencia? La gloriosa eternidad que nos espera en Cristo y con Cristo. Pero yo quiero acabar con dos más. El versículo 13 para mí es una de las bendiciones más preciosas que tenemos. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. En Él también vosotros. Y voy a responder, aprovecho la pregunta que muchos hacen: ¿cómo y cuándo se recibe al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no llega al creyente un culto después. El Espíritu Santo no llega al creyente después de ser bautizado en las aguas. El Espíritu Santo no llega al creyente en un culto especial de poder. Vamos a la Escritura. En Él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién escribe Pablo? A los creyentes, santos de Éfeso. Después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? Pablo lo dice ahora también. El evangelio de vuestra salvación. ¿Después de qué? Después de haberlo escuchado, y luego dice, y habiendo, porque muchos lo escuchan, pero no le hacen caso. Dice, después de haber escuchado el mensaje del evangelio y haberlo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque creemos, porque Dios nos ha dado fe. La fe es un don de Dios. Pero ¿cuándo llega el Espíritu Santo a nuestra vida? En el momento en que te arrepentiste de tus pecados y creíste el evangelio, Dios te sella con su Espíritu Santo. Porque, hermanos, si Dios no te sella con su Espíritu Santo en ese momento, tú sabes lo que haces al día siguiente. A lo mismo. Como el perro que vuelve al vómito. Pero lo que en ese momento empieza con el sello del Espíritu Santo es la obra de santificación que desde ahora va a ser el Señor en tu vida. Así que otra de las mayores bendiciones que tenemos es el sello del Espíritu Santo. Y eso nos trae la última, la garantía de una vida eterna con Dios. Qué gran bendición, la garantía de una vida eterna con Dios. Versículo 14, que nos es dado, ¿qué nos es dado? ¿De qué he hablado antes? El sello del Espíritu Santo. Nos es dado como ¿qué? Garantía de nuestra herencia. Hermano, antes hemos dicho que hemos recibido una herencia, que era la eternidad gloriosa. Y Dios nos ha puesto un sello como garantía de que llegamos allá. Cuando antiguamente, si ves películas, un rey mandaba una carta, él ponía un sello, ¿verdad? Ponían cera y cada uno tenía el sello, el escudo, la bandera. Le ponían el sello. Cuando llegaban a la entrada de una ciudad, alto, alto, ¿dónde va usted? Traigo un mensaje para el rey. ¿Cuál es la garantía de que ese mensaje va a llegar? ¿De dónde viene ese? Mira el sello. Ah, no, pase, vía libre, vía libre. El sello abría camino, Cuando nosotros vamos por la vida, llevamos un sello, que es el que abre camino, que nos garantiza que llegamos al final. Porque ya tenemos el sello. Ya tenemos el sello que nos va a llevar a destino. ¿Habéis enviado cartas hoy en día también? Quiero mandar esta carta a las islas, a Gran Canaria, a Mallorca. Póngale un par de sellos. Y ahí se echan el buzón y te garantizan que llegan. Nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es una garantía de una herencia que mira a la redención como posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Así que, hermanos, hemos sido aceptados, hemos sido escogidos, hemos sido adoptados como hijos. Nos ha dado la herencia de los hijos, nos ha sellado con su Santo Espíritu, nos ha dado sabiduría, nos ha mostrado su voluntad, nos ha guiado en la verdad, ha abierto nuestros ojos. ¿Hay motivo para seguir diciendo a Dios, bendíceme, bendíceme? ¿O es momento de entender que ya nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual
en los lugares celestiales. Déjame decirte una cosa, hermano, y termino. De nada valdría tener el mejor coche y la mejor casa. Si no tienes estas bendiciones, te vas a ir al infierno. Pero puede ser que andes toda la vida en el patinete. Puede ser que toda la vida vivas de alquiler, hermano. Y puede ser que no llegues a tener para ir a los mejores restaurantes de lujo. Pero si tienes estas bendiciones en Cristo, vas a vivir eternamente en un lugar donde ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay pecado. Solo hay gozo, alegría, paz por toda la eternidad. Hermano, vale la pena saber que lo bueno ya te ha sido dado. No pierdas el tiempo reclamando por cosas pasajeras. Da gracias a Dios por lo que ya te ha dado en Cristo. Vamos a orar, vamos a orar.